¿Esta es la penúltima clase o la próxima semana igual hay clase? Sí, la próxima semana hay clase. Nos quedan 2 clases además de esta, creo. Profe, una pregunta, hay algo que no entiendo. ¿Cómo es el tema de que tenemos un certamen y después hay un certamen global? Para los que reprueben. O sea, sí, pero el certamen va a tener básicamente la misma materia que el certamen global. Sí, Ah, vale, eso. sí, es para aquellos que no les dé el puntaje, ¿no? ¿Y cuál es la escala de notas o sea, la proporción que se va a utilizar? Como que la proporción. O sea, supongo que, ¿cómo se llama? Lo que hemos hecho de las tareas sumativas y el certamen, en una primera instancia se van a tomar una proporción, a menos que el certamen sea la nota total del curso. Claro, les puedo compartir eso aquí, pero eso está ahí en la página en el aula. Están viendo ahí, ¿no? Sí. Claro, entonces aquí ustedes tienen, a ver si esto lo puedo ampliar un poco. Claro, entonces tienen un laboratorio tiene un ETA por acá, ¿no? Después tienen la nota del certamen, y tienen las tareas sumativas y tienen los controles. Entonces eso va a dar un promedio semestral que se va a calcular por esta fórmula que va a ser 40% de las tareas sumativas, 30% de los controles y 30% del certamen. Entonces, si el promedio este semestral da mayor que 55, ok, y además cumplen con estos requisitos, entonces la nota final será esta. Si no, entonces van al certamen global que tiene otra poco de fórmula aquí, pero en esencia es este certamen generalmente es lo que más vale entonces, ¿no? Y la nota en función de eso. Así que eso. Bueno, si quieren lo pueden ver ahí. Esto está en aula, aquí en reglas e informaciones. ¿Ok? Vale, vale. Se ve eso ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, entonces ahí lo pueden revisar y pueden, si tienen alguna duda, pueden ver ahí, pero para que puedan sacar sus cuentas y cosas. Yo estoy terminando ya con unas cuantas tareas que tenía un poco atrasadas, pero ya me pongo al día entre hoy y mañana y ya pueden tener una idea, ¿ok? Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy es un poco ejercicio y sobre todo relacionada con esto de torque y dinámica, o sea, dinámica del cuerpo rígido, algunos ejercicios que van a estar relacionados. Este un poco lo empezamos a resolver en la clase anterior y les dije más o menos cómo era que se hacía. Y ahora vamos a precisar un poco. Igual van a trabajar un poco ustedes y tenemos este ejercicio que ya lo hicimos sin considerar la masa de la polea, que lo vamos a hacer ahora aquí considerando la masa de la polea. Y también vamos a considerar algunos otros ejemplos. Esto, bueno, aquí para un poco discutir y quizás algunos otros, si tenemos tiempo, que se me ocurra que pueda ser eh, interesante para esto. Entonces, lo primero que vamos a ver, entonces es, vamos a tener una esfera homogénea de masa M y que va a rodar sin resbalar sobre el plano inclinado. Entonces aquí, bueno, yo creo, si mal no recuerdo, creo que la última vez no le dije exactamente, o sea, parece que tuve o les dije de manera errónea para dónde estaba la fuerza de roce,
porque lo pensé de una manera y ahora les explico, ¿no? Entonces, veamos en detalle este problema, ¿no? Entonces tenemos algo que está girando aquí y lo vamos a resolver de dos maneras y tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces, veámonos, aquí lo que nos va a interesar al menos es, bueno, pues puede ser la aceleración angular y también puede ser la aceleración esta del centro de masa. Y, bueno, en principio podemos calcular si esto es una altura h, porque esto lo podemos comprobar por varios métodos, ¿no? Y hoy lo podemos comprobar lo vamos a comprobar de distintas maneras, ¿no? Entonces, esto es una altura h y por último nos va a interesar cuál sería la velocidad final aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Lo podemos calcular de dos maneras. Bueno, la aceleración lo podemos calcular, bueno, la aceleración también la podemos calcular de dos maneras, pero ahora vamos a verlo primero por dinámica y después lo vamos a ver por conservación del movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, y me voy a ir a esta página ahora aquí para un poco trabajar, ¿no? Entonces, tenemos este cilindro que está cayendo por acá, ¿no? Entonces, veamos primero cuáles son las fuerzas que están presentes, ¿no? Las fuerzas que están presentes, va a haber una fuerza de va a haber una fuerza de vamos a suponer que esto ya déjame borrar todo. Vamos a suponer que tenemos este cuerpo que, como les decía, lo podemos incluso escribir que su momento de inercia es alfa por mr cuadrado, donde este alfa va a ser una constante que va a depender del cuerpo. Pero inicialmente vamos a suponer que esto es un cilindro, ¿no? El momento de inercia del cilindro es un medio de mr cuadrado, del cilindro o del disco. En ambos casos los dos es lo mismo. Ojo que esto depende el momento de inercia depende del cuerpo, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Si tenemos, por ejemplo, una esfera, el momento de inercia, si mal no recuerdo, es 2/5 de mr cuadrado. Por lo tanto, depende del objeto que estoy analizando, su momento de inercia cuál es. Entonces, veamos aquí primero qué fuerzas son las que actúan sobre el cuerpo, ¿no? Va a actuar tanto la fuerza de gravedad, que sería el peso de él, va a actuar también una normal y va a haber una cierta fuerza de roce, ¿ok? Entonces, si uno quiere colocar la fuerza, bueno, estaría la fuerza de gravedad, estaría aquí. Si hacemos este diagrama, digamos, extendido, lo vamos a hacer en detalle aquí, ¿no? Estaría la fuerza de gravedad que iría en esta dirección. La normal actúa perpendicular aquí al plano y estaría ubicada en este punto, ¿no? Y además hay una fuerza de roce. Y entonces aquí en este punto es donde quería retomar lo que habíamos hablando. Esto está girando en esta dirección. Y si está girando en esta dirección, ahora pensemos, y por eso quizás de esta manera uno lo puede entender mejor. Ahora pensemos, ¿quién es la fuerza que está realizando torque aquí? Y nos falta por poner la fuerza de roce. Yo le voy a poner inicialmente la fuerza de roce para acá y ahora lo vamos a ver. ¿Cuál de estas tres fuerzas realiza torque? O sea, es la que provoca que el cuerpo se mueva. Entonces, si nosotros analizamos cuáles son las condiciones, y voy a poner por enésima vez cuáles son las condiciones, yo tengo que el torque, la fuerza, tiene que tener un cierto brazo, o quiere decir que el R es el vector que va desde el centro de rotación que yo estoy tomando hasta el punto de aplicación de la fuerza, ¿no? Entonces, si yo pongo mi eje de rotación aquí, por ejemplo, entonces ahí la fuerza de gravedad no realiza ningún torque, ¿no? Porque está pasando justo por el origen de R, o sea, o R vale 0, como quieran llamarlo. La normal tampoco hace torque, porque el R en este caso estaría en qué dirección, estaría también, sería esto, ¿no? El R asociado a la normal sería este, por lo tanto, los dos vectores serían colineales y por lo tanto el producto cruz sería 0. Por lo tanto, la única fuerza que nos queda que va a realizar torque es la fuerza de roce.
Y como esto está girando en esta dirección, bueno, pues la fuerza tiene que estar hacia acá para que esto gire en esa dirección. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Aló, aló? Entendido. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, por lo tanto, esa fuerza de roce está en esa dirección, tiene que estar en esa dirección, porque es para que el cuerpo gire en esa dirección. Si lo pongo en la otra dirección, entonces, no sé, es un poco raro que está girando en una dirección y el cuerpo en la otra. Entonces, como les decía, ahí ya tenemos esto, lo que sería el diagrama de cuerpo libre extendido, y entonces si uno quiere escribir cuáles son las fuerzas que actúan, uno puede escribir dos ecuaciones. La primera es asociado a que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y la otra ecuación que uno escribe es que la suma de todos los torques alrededor de un eje determinado va a ser igual al momento de inercia por alfa. Aquí le voy a poner también unos vectores a esto, pero recuerden que son pseudo vectores, ¿no? Que en este caso, Profe, sí. una pregunta que por lo menos a mí todavía no me ha quedado al 100% claro, pero ¿qué diferencia el diagrama de cuerpo libre extendido del diagrama de cuerpo libre que usábamos antes? La única diferencia es que el diagrama de cuerpo libre yo estoy considerando el cuerpo como un punto. El diagrama de cuerpo, esa es la diferencia esencial. El diagrama de cuerpo libre, considero el objeto, el cuerpo, lo que quiera llamarlo, un punto, ¿no? En el diagrama de cuerpo libre extendido, considero las dimensiones. ¿Ok? O sea, sería, por ejemplo, la normal, por ejemplo, verla desde a partir de la superficie, no desde el centro del objeto. Claro, ¿dónde actúa la fuerza? ¿Dónde actúan las fuerzas? Vale, vale. Esa es la diferencia fundamental. Porque recuerden que cuando yo hago la suma, y eso lo podemos ver ahora en detalle, ¿no? Cuando hago, y lo vamos a ver, y quiero que ahora cuando lo vayamos viendo vayas pensando en esto. Fíjense que yo voy a tener dos tipos de ecuaciones. Esta primera ecuación, aquí yo en realidad lo único que me interesa es el diagrama de cuerpo libre, porque aquí no me interesa dónde es que actúan las fuerzas. Porque cuando yo ocupo la segunda ley de Newton y no tengo en cuenta la segunda ley de Newton, la ecuación 1, yo no tengo en cuenta dónde es que está actuando la fuerza. Por lo tanto, para mí es como si actuaran todas sobre un punto, como considerar al cuerpo como si fueran un punto. Y eso sería como tener un diagrama de cuerpo libre sencillo, ¿no? Ahora, cuando aplico la segunda ecuación, que es la suma de todos los torques, sí me interesa dónde es que actúan las fuerzas. Y por lo tanto es que ahí es donde sí me interesa el diagrama de cuerpo libre extendido, este que le llamamos. ¿Ok? Entonces, es la diferencia. En el primer caso, un diagrama de cuerpo libre, si lo vamos a hacer en detalle, sería lo que hemos visto en otras ocasiones. Esta sería la fuerza de gravedad, esta sería mi normal, y aquí estaría la fuerza de roce, ¿no? Y este sería mi diagrama de cuerpo libre normal. El diagrama de cuerpo libre extendido sería algo como este, porque aquí entonces estoy considerando dónde es que actúa cada una de las fuerzas. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Entonces, veamos primero, resolvamos primero esto de una manera. ¿Y qué es lo que nos falta aquí? Nos falta aquí la condición de rodadura, ¿no? Que lo podemos escribir como una ecuación 3, donde este alfa, que es la aceleración angular, se relaciona con, o dicho de otra manera, vamos a escribirlo mejor así. La aceleración lineal se relaciona con la aceleración angular a través de esta ecuación, ¿no? Digamos, la aceleración del centro de masa, perdón. Sería alfa por R, ¿no? Entonces, fíjense que ahora lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones primero asociadas a la sumatoria de la fuerza igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles serían las ecuaciones? Bueno, de este diagrama de cuerpo libre que ya nosotros lo hemos resuelto en infinidades de ocasiones, me conviene poner el eje X aquí, el eje Y para allá. Y entonces en el eje X mis ecuaciones van a ser mg por el seno del ángulo menos esta fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y en el eje Y voy a tener que mi normal menos mg coseno del ángulo va a ser 0.
porque aquí no hay movimiento. Por lo tanto, esas van a ser mis dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra ecuación me falta ahí? Me falta la ecuación, vamos a, como se me está acabando, vamos a ver si lo voy. Me falta la ecuación, digamos, asociada al 2, ¿no? Que yo puedo escribir aquí dos ecuaciones y eso lo vamos a ver ahora en detalle. Pero voy a escribir primero una ecuación considerando el eje de rotación. El eje de rotación va a ser el centro de masa. ¿Ok? El eje de rotación es el centro de ese cilindro que está ahí. Entonces, si yo considero el eje de rotación aquí, ¿cuál es la fuerza, según lo que habíamos hablado hace un rato, que realiza el torque? La única fuerza que realiza el torque es la fuerza de roce, porque ya, repito de nuevo, la fuerza de gravedad está actuando justo ahí en ese punto, por lo tanto no tiene ningún brazo, es R0, y la normal actúa a lo largo de esa misma línea, por lo tanto, esto que le estaba mostrando aquí, por lo tanto no realiza ningún torque porque el torque es cero. Por lo tanto, la única fuerza que realiza torque sería la fuerza de roce, por lo tanto ponemos la fuerza de roce por R, que sería la distancia del centro a donde actúa la fuerza de roce, y el ángulo entre ellas dos es 90, por lo tanto el producto cruz, que sería el seno del ángulo, ahí sería 1, por lo tanto me queda FR por R sería el I por alfa, y este I sería el I del centro de masa. Entonces fíjense que aquí ya tengo una manera de resolver esto, porque tengo ya de incógnita la fuerza de roce, que yo no la conozco, y tengo la aceleración, que no la conozco. Recuerden que además tengo la ecuación de que A igual a alfa por R. Entonces esto, vamos a poner otra página. Entonces, repetimos las ecuaciones para que no se nos queden. FR igual a I por alfa. Y la otra ecuación que teníamos era que mg, seno del ángulo, menos la fuerza de roce era m por a. Por lo tanto, si ahora yo, como alfa es a entre r, vamos a considerar primero el caso del cilindro o del disco, que es lo mismo. Igual a un medio de mr cuadrado, este es I del centro de masa. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ya puedo resolver esto porque de la primera ecuación pongo el I, lo pongo ya directo, un medio de m r cuadrado, donde está alfa pongo a partido r, por lo tanto aquí se me simplifica un r este con este y este con este, y me queda que la fuerza de roce es un medio de la masa por la aceleración, y por lo tanto, bueno, le puse m mayúscula, bueno, vamos a ponerle m mayúscula a todas aquí, porque es la misma masa, ¿no? Entonces sería mg, seno del ángulo, menos, sustituyo donde está la fuerza de roce, sustituyo esta expresión, y entonces me queda un medio de m por a es igual a m por a. Entonces de aquí, bueno, si quieren podemos ya de una simplificar las masas, y me queda g seno del ángulo es igual a a más un medio de a, que eso es 3 medios de a. Y de aquí me queda que a es igual a 2/3 de g por el seno del ángulo. ¿Ok? Y esa es una manera de resolver este problema. ¿Se entendió todo? Sí. Ya. Bueno, ahora me acordé de algo que yo quería darles a ustedes, digamos, una sugerencia, un consejo, a ver cuando ustedes hacen las tareas. Tómenlo, digamos, como un consejo para que, a pesar de que les pueda costar trabajo ahora, en un futuro eso los va a ayudar. Ustedes deben acostumbrarse a trabajar con las expresiones, digamos, simbólicas de la A, aceleración, M, y no sé qué. Fíjense que aquí yo todo el tiempo no sustituyo ningún número, sino estoy trabajando con las expresiones. Ustedes tienen la tendencia, el 90% de ustedes, a cuando les dicen la velocidad inicial es tanto, en la ecuación ya, si por ejemplo, no sé, si es V,
V inicial es igual a V final menos V final prima menos V final 2 prima, no sé, por poner un ejemplo. Y el dato V final igual a 10, ya ustedes desde que empiezan le ponen 10, V final prima menos V final 2 prima, y ahí empiezan y siguen trabajando y no sé cuánto. Eviten eso. Eviten hacer este tipo de sustituir los valores numéricos en las expresiones. Acostúmbrense a trabajar con las expresiones, acostúmbrense a ese, digamos, a la manera de interactuar con expresiones, de simplificarlas y de moverlas, porque en muchas ocasiones algunos de ustedes se equivocaron en la tarea simplemente por sustituir y hacer cambios, y cuando ven a veces se enredan con los números. Es más cómodo, por lo menos una vez que ustedes se acostumbren, es mucho más cómodo llegar a una expresión final compacta en función, digamos, de digamos, de letras o de unas expresiones simbólicas que tienen una determinada, digamos, ecuación. Es mi consejo. Después, cuando ustedes empiecen a ver cursos más avanzados, olvídense de los números. Ya en mecánica cuántica, a lo mejor sí, cuando lo vean se van a dar cuenta de que rara vez van a tomar valores de algo para evaluarlo, sino van a trabajar siempre con expresiones y la función de onda al cuadrado más esto más lo otro. Entonces van todo el tiempo trabajando con expresiones. Entonces acostúmbrense a eso, o sea, traten de evitar sustituir números, suelten la mano, acostúmbrense a eso, para que en algún momento lo van a sentir natural, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a esta aceleración. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Porque ahora lo vamos a resolver de otra manera, ¿no? O sea, de otra manera no, ahora lo vamos a hacer un poquito diferente. Entonces, fíjense que ahora yo puedo hacer, ¿qué hicimos nosotros aquí? Hicimos que esta segunda ecuación la pusimos que el eje de rotación estuviera en el centro de masa. Pero no hay nada que me impida escribir esa ecuación alrededor de otro eje de rotación. ¿Ok? Nada me impide eso. Entonces, yo voy a escoger ahora un eje de rotación que es lo que nosotros en la otra clase le llamamos a este punto aquí, lo voy a escribir en rojo mejor, a este punto aquí lo voy a considerar ahora otro eje de rotación, que es lo que se conoce como un eje de rotación, digamos, instantáneo. Porque si uno pone un objeto en ese punto, ¿no? Y asume que ese punto está fijo, entonces lo que uno ve que alrededor de ese punto es como si todo el disco estuviera girando alrededor de ese punto. Eso traté de explicárselo un poco en la clase anterior, pero imagínense que yo coloco algo en esa esquina del disco, en la periferia, ¿no? Y entonces, si me pongo en un punto en la periferia y el disco está girando, y asumo que yo no estoy viendo nada externo, que no tenga ningún sistema de referencia externo, sino que solamente estoy viendo al disco, entonces con respecto a mí, es como si todas las otras partes del disco estuvieran girando con respecto a mí. Tienen que visualizarlo un poco así. Entonces, es como, está claro que con respecto a alguien afuera, ese punto rojo va a llegar un momento en que va a estar colocado, digamos, aquí arriba, ¿no? Pero igual, si una persona está parada en ese punto, y repito, no tiene una referencia externa, sino simplemente está mirando interno, imagínense que eso está como en algo que no tengo ninguna otra referencia afuera, está como en el mar, no sé, algo que no tengo referencia externa. Para mí, y yo no tengo, digamos, ningún sentido fisiológico que me esté indicando qué es lo que está pasando, para mí es como si todo lo otro estuviera girando alrededor de mí. Es una manera de ver eso. Por lo tanto, eso es lo que se conoce como el eje este de rotación instantáneo, y alrededor del cual ahora nosotros podemos escribir la segunda ley o sea, la segunda ley de Newton para los torques, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente resolver esto, y vamos a poner otra hoja, es hacer lo mismo, pero simplemente escribiendo que mi segunda ecuación esta la voy a escribir alrededor de este punto, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto, aquí está actuando la fuerza de gravedad, aquí está actuando la normal y aquí está actuando la
fuerza de roce. Serían las tres fuerzas, pues por supuesto serían las mismas. La primera ecuación, que sería la ecuación de Newton, ya la vimos, que era mg seno de θ menos r igual a m por a. Pero ustedes van a ver que esta ecuación no la vamos a necesitar. Y ahora vamos a escribir la de los torques, que sería la sumatoria de todos los torques igual a I por alfa, pero tenemos que ahora escribirla alrededor de ese punto que hemos puesto ahí. Entonces la pregunta que tenemos ahora, ¿quién es alrededor de ese punto la fuerza que realiza torque? De esas tres. Aquí ustedes sí ya me dicen. ¿Cuál de las tres fuerzas entonces? La fuerza de roce. Solamente, o sea, yo diría que la fuerza de gravedad. A ver, tenemos la fuerza de roce, tenemos la normal y tenemos la fuerza de gravedad. Y el punto es aquí. Entonces piensen que el torque, recuerden que es R cruz F. Por lo tanto, tiene que haber, y el R es el vector que va desde el eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza. Y fíjense que ahí, justo la fuerza de roce y la normal coinciden con el eje de rotación. Por lo tanto, estas dos fuerzas, ni esta realizan torque, porque el R es igual a 0 para ambos casos, porque ahí es donde se realiza. Por lo tanto, la única fuerza que va a realizar el torque sería la fuerza de gravedad. ¿Ok? Y entonces, si uno quiere ver cuál es el torque que realiza la fuerza de gravedad, ¿quién sería? Bueno, sería R, ¿no? Lo podemos ver de distintas maneras, ¿no? Por F por el seno del ángulo. Lo que pasa es que ahí ya un poco A ver, veámoslo. Se lo quiero explicar mejor para que lo entiendan rápido cuál es el torque, ¿no? Tengo la fuerza de gravedad aquí, ¿no? Y vamos a suponer que este es el punto. Aquí estaría mi R y la fuerza de gravedad iría hacia acá, ¿no? Por lo tanto, fíjense que yo puedo escribir esto como ya lo habíamos hecho en otras ocasiones. Puedo descomponer la fuerza de gravedad en una componente FG en I, y lo puedo descomponer con una componente que va a ser FG, este era en X. Este era FG en X. Y lo puedo descomponer con una FG en Y. Entonces, de esas dos componentes, ¿cuál es la que realiza torque? ¿Se entiende eso o no? Si yo... ¿Me están oyendo? Sí, profe, lo estoy escuchando. Lo Ya. estamos escuchando. Entonces, fíjense que yo tengo que encontrar el torque. Lo voy a hacer de dos maneras para que lo entiendan. El torque es R cruz F, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que... Lo puedo hacer de dos maneras. O puedo decir, bueno, este es mi vector R, que está en esta dirección, y este es mi vector F, fuerza de gravedad. Vamos a escribir esto un poquito con un cierto ángulo, porque si no, no me sale. Este sería mi vector R, y aquí estaría mi vector de fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo ahora tengo que encontrar el ángulo que hay entre R y F para hallar el seno. Pero en lugar de hacer eso, yo lo que les estoy diciendo es que voy a descomponer mi fuerza de gravedad como si tuviera dos componentes. Una componente en este eje, que le voy a llamar FG en X, y una componente en este eje que le voy a llamar FG en Y. Entonces, esta componente, la de FG en Y, es paralela a R. Por lo tanto, el torque que realiza es 0 de la componente I. Por lo tanto, la única componente que realiza torque es la perpendicular a R, que es la que va a lo largo del eje X. Por lo tanto, el torque, quien lo hace es la componente I de la fuerza la componente X de la fuerza de gravedad, que ya nosotros sabemos que es mg por el seno del ángulo. Por lo tanto, este torque que está aquí va a ser R
por mg seno del ángulo. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. O sea, es una manera de verlo. La otra sería, bueno, encontrar el ángulo que hay entre R y F y MG y verlo, pero esta manera es muy intuitiva, porque uno lo que tiene que hacer es proyectar la fuerza. Recuerden que cuando yo tengo el R y el F es perpendicular, entonces el producto cruz es simplemente R por F, ¿no? Porque el seno del ángulo es 90. Entonces lo que hago es hacer eso, proyectar en un eje paralelo a R, que ahí me da 0, y en uno perpendicular a R, que entonces ahí me daría R por F por la proyección, no sé, que puede ser el seno, y que a veces es mucho más fácil de verlo, digamos, geométricamente analizarlo. Por lo tanto, me queda que el torque este es mg por seno del ángulo por R. ¿Ok? Entonces ya mi segunda ecuación, ¿quién va a ser? Bueno, mi segunda ecuación va a ser R por mg seno del ángulo va a ser igual a IP, que lo voy a poner así de esta manera, donde P va a ser este punto. Y entonces aquí tenemos que recordar que el momento de inercia alrededor de ese punto es distinto al momento de inercia alrededor del centro de masa. ¿Ok? ¿Se recuerdan de eso? Para eso vamos a aplicar entonces el teorema de los ejes paralelos, que nos dice que este IP es el I del centro de masa más mr cuadrado, donde r es la distancia desde el centro de masa hasta el punto, que en este caso es r, ¿no? Por lo tanto, este IP que tengo yo, voy a borrar esta fórmula mientras tanto, este IP va a ser 1/2 de mr cuadrado más mr cuadrado, y eso me va a dar 3/2 de mr cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora, y es lo que les quería comentar, ahora simplemente con esta ecuación yo voy a obtener la aceleración, porque ya todo lo tengo. Entonces, hagámoslo aquí abajo. Tengo que R por mg por el seno del ángulo es igual a IP por alfa. Recuerden que alfa es A entre R y este IP es, según acabamos de ver, 3/2 de mr cuadrado, y me queda 3/2 de mr cuadrado por alfa, que sería A partido R, y esto es R mg seno del ángulo. Y aquí sigo poniendo m minúscula, que no es el caso, porque es m mayúscula. Por lo tanto, estas dos masas se me simplifican, una R con una R, esta R con esta R, y me queda que la aceleración es 2/3 de g por el seno del ángulo, que es exactamente lo mismo que habíamos hallado por el otro método. ¿Ok? O sea, el otro método era simplemente poniendo el eje en el centro de masa, y aquí, fíjense que de alguna manera, ¿qué fue lo que nos facilitó todo? Que nosotros teníamos como incógnita la fuerza de roce, no la sabíamos. Entonces, con el método anterior, teníamos estas dos ecuaciones, donde teníamos la fuerza de roce, habíamos encontrado una expresión para ella, vamos a darle 1, y teníamos una expresión de otra. Y por lo tanto, aquí teníamos tanto la incógnita de aceleración como la fuerza de roce. Sin embargo, escribiendo o poniendo el eje de rotación en ese punto P, yo me saco de encima, de alguna manera, la fuerza de roce, porque no realiza torque. Y como escribo esta ecuación alrededor de ese punto, solamente realiza torque la fuerza de gravedad, que yo la conozco. Y por lo tanto, llego a esta expresión que me permite directamente, sin ninguna otra ecuación, directamente llegar al valor de la aceleración del centro de masa. Esta es la aceleración esto sería la aceleración del centro de masa. ¿Ok? Si quiero conocer alfa, bueno, alfa sería 2/3 de g seno de teta sobre r, ¿no? Esta sería la aceleración angular. ¿Ok? Entonces, bueno, Eduardo me pregunta cómo calculo la inercia. Te estás refiriendo al momento inercia, ¿no?
Ya, bueno, el momento de inercia, recuerden, se lo he comentado en varias ocasiones, es una propiedad que depende del cuerpo. O sea, cada cuerpo tiene un momento de inercia distinto y además depende de dónde esté ubicado el eje de rotación. ¿Ok? Entonces, generalmente, uno puede tener distintos cuerpos. En este caso tenemos un disco. Y si yo roto, tengo aquí mi eje de rotación. Esto es lo que se conoce como el momento de inercia alrededor de ese centro de masa, de ese eje. Y eso es un valor que se puede calcular. Esto ¿de dónde sale? Si me pongo a hacerlo, ustedes me van a matar, pero esto sale de simplemente, es una definición que va a ser así. dm por r cuadrado. O dicho de otra manera, si tengo muchas masitas chiquititas y quiero saber cuál es el eje de rotación, por ejemplo, alrededor de un punto y cómo esto gira, esto va a ser la suma de cada una de las masas estas por la distancia que tienen hasta ese punto. De esta manera es que se calcula. Nosotros ahora en este curso no queremos que ustedes sepan calcular eso. Pero lo que tienen que de alguna manera saber es que esto se obtiene cuando es un cuerpo discreto. Discreto quiere decir que está compuesto por varias partes. Uno lo puede calcular por esta fórmula de suma de cada uno de los momentos de inercia de las masas individuales que tiene, ¿no? Pero si tenemos un cuerpo que es sólido, que está compuesto de infinitas masitas pequeñas, eso en realidad hay que calcularlo. Yo les calculé en clase por una integral el momento de inercia de una barra que, como ya vimos, no es lo mismo girar la barra alrededor de este eje que girarlo alrededor de este eje. Este sería el I del centro masa y esto sería un IP, por llamarle de alguna manera. Y entonces este IP está relacionado a través de un teorema que se llama de ejes paralelos de esta manera. El momento de inercia alrededor de un punto es el momento de inercia del centro masa más esta suma que sería la masa por este d cuadrado, donde d sería la distancia que hay entre el centro de masa y el punto en cuestión que a mí me interesa. Entonces, de esa manera yo puedo calcular o sea, en todos los certámenes, o los certámenes que ustedes van a ver, se les va a dar de datos cuánto es el momento de inercia de un cuerpo, del objeto que se le esté pidiendo, ¿no? Yo les ponía al inicio de la clase de que la esfera es 2/5 mr cuadrado, este disco un medio, pero si uno rota esto alrededor de este punto, esto era ml cuadrado sobre 12, donde L es, digamos, esta longitud, y así sucesivamente cada cuerpo tiene momentos de inercia distintos. Y también depende del eje de rotación. ¿Ok? Bueno, pero volviendo aquí, bueno, hemos encontrado esto. Por supuesto, este 2/3 que está acá, como ven, depende de este factor del momento de inercia que tenemos, ¿no? De alguna manera, como yo les decía, el momento de inercia uno lo puede escribir siempre como una constante determinada por mr cuadrado, ¿no? Donde este alfa, o vamos a llamarle mejor gamma, por ejemplo, puede tomar valores distintos, ¿no? Es un medio para este disco, pero puede tomar otros valores de 2/5 y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, este 2/3 que está aquí, pues es específico del disco. Si lo hacemos esto para una esfera, por supuesto que vamos a obtener otro valor ahí de 2/3. ¿Ok? Entonces, lo que les pido, a ver, es que, bueno, vamos a trabajar un poco en grupo. Entonces, ¿qué es lo que bueno, esto era una esfera. En realidad estaba hecho por una esfera, nosotros lo hicimos para un disco. Ahora supongan que es una esfera. Y el momento de inercia de la esfera, recuerden entonces que es 2/5 de mr cuadrado. Entonces, lo primero que van a hacer es calculen cuánto es la aceleración del centro de masa para una esfera. Que esto es basado en lo que recién vimos. Si entendieron lo que vimos y lo pueden reproducir, se puede obtener rápido. Y lo otro que les
les pido que calculemos sería con qué velocidad esto llega a este punto. ¿Ok? ¿Con qué velocidad llegamos a ese punto? Fíjense que esto lo podemos calcular aplicando simplemente si tengo la esfera aquí, y esto vamos a ponerle que es una distancia, este era h, ¿no? Lo podemos calcular de dos maneras y ahora por eso quería que lo viéramos. Entonces, a esto le podemos llamar L, ¿no? Si esto es un ángulo determinado, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por este L, ¿no? Eso es una fórmula de cinemática que vimos. Si la velocidad inicial es 0, entonces la velocidad final al cuadrado, o la velocidad final es la raíz de 2a por L. ¿Ok? Entonces, con el A que calculen, con el A del centro de masa, uno puede obtener esta velocidad final. Y la otra manera que lo pueden calcular es utilizando la conservación de energía, o sea, la energía mecánica inicial, ¿quién es? Y la energía mecánica final, ¿quién va a ser? Recuerden que aquí, como esto está girando, yo tengo dos tipos de energía cinética. Tengo una energía cinética que va a estar asociada a la rotación y tengo una energía cinética que va a estar asociada al desplazamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, Profe, ¿qué era lo primero que habíamos que calcular antes de la velocidad final? o sea, lo que quiero es que hagan esto, pero aquí que sea una esfera. Vamos a poner en una hoja para que le puedan tirar una foto. Entonces, ¿Qué tengo clase de esfera tiene que ser? Tiene que ser una esfera maciza, supongo. O una esfera maciza, que era 2/5 de mr cuadrado. Entonces, ¿qué me hace falta saber? La aceleración del centro de masa, ¿cuánto vale? Este ángulo es teta. Después me hace falta saber cuánto vale, bueno, aquí pueden calcular también alfa y si quieren, pero y lo otro que me interesa saber es cuánto es la velocidad final, si esto parte desde una altura h. Y esta velocidad final, calcularla por dos métodos. El primer método sería que la velocidad final sería la raíz de 2a por este L, ¿no? L no es dato, el que es dato es h. H es el dato. O sea, dato es esto, la masa, h y teta. Esos son los datos. En función de eso tienen que escribirlo todo. Por lo tanto, quiero que calculen la velocidad final aquí y lo otro es por conservación de la energía. Que la energía cinética inicial tiene que ser igual a la energía cinética final. ¿Ok? Y de aquí también obtener cuánto es la velocidad final. Esto es lo que les estoy pidiendo que calculen. ¿Ok? Y cuando terminen con eso, ahora les voy a enviar por correo este documento que está ahí en el sitio de aula. Bueno, hay varias cosas aquí. Pueden trabajar con este problema, con el problema 2 este. ¿Ok? Se los envío ahora mismo por correo, este documento. Y este sería lo que inicialmente pueden empezar a calcular. ¿Ok? Así que bueno, voy a poner los grupos y ahí se van organizando ustedes.